Mis hermanos, buenos días a todos. Hoy tengo gozo en mi corazón porque siempre vemos el respaldo de Dios cuando pasamos días orando para que el Señor muestre una porción de su palabra para poder traer a su pueblo. Y no sé si ustedes lo han notado el día de hoy. Hoy se ha nombrado una palabra casi toda la mañana. Nuestro hermano Rodrigo esta mañana decía que miráramos qué lugar ocupaba Dios en nuestro corazón. Luego nuestro hermano Rubén nos leyó una porción de la palabra y decía que esos versículos que habíamos leído era el corazón del evangelio, decía él. Y luego nuestro hermano Rubén otra vez nombró el corazón, hablando de la disposición del ser humano en el corazón. Pero vinieron los niños a dar su versículo y Emanuel habló sobre Romanos 10, 9 y 10, ¿verdad? Hablando acerca del corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Nombró 2 veces la palabra corazón, ¿verdad? Y luego también la niña, ¿cómo se llama la niña? Sarai habló de Proverbios 3, también acerca del corazón. Y toda la mañana hemos hablado acerca del corazón y nuestro hermano Rodrigo ahorita volvió a hablar del corazón en su oración. Y comenzamos las alabanzas, amémonos de corazón. Entonces, vemos el respaldo de Dios para el tema que vamos a presentar el día de hoy porque tiene que ver mucho con el corazón. Yo quiero por favor que vayamos al libro de Joel. Mire, ¿qué está pasando aquí en esta porción, estos 2 versículos que vamos a leer el día de hoy? Dios está hablando a su pueblo Israel, ahora nos está hablando también a nosotros porque ahora somos su pueblo. Le está hablando al pueblo de Israel que estaban en Palestina y Dios les está haciendo una recomendación a este pueblo, recomendación que también es hoy para nosotros. ¿Y por qué esta recomendación? Porque mire, casi nosotros siempre cuando tenemos una dificultad, tenemos una fugia, tenemos un problema, buscamos al Señor. Y cuando recibimos el favor de Dios, como que nos olvidásemos de que Dios nos ha ayudado y nos ha dado la victoria. Y volvemos a extraviarnos, por decirlo así, andar en un comportamiento inadecuado, por decirlo así, para un hijo de Dios. Y entonces en lugar de que cuando recibimos el favor de Dios, en el lugar de alabarle y glorificarle a Él con nuestras vidas y andar en santidad, muchas veces nosotros lo que hacemos es, nos olvidamos del favor de Dios y cogemos otro camino, antes por el contrario, desagradando a Dios. Y vamos a comparar estos 2 versículos con un versículo en el Evangelio de Juan. Estos 2 versículos que vamos a leer en este momento, lo vamos a comparar ahora con un versículo en el Evangelio de Juan para ver qué similitud hay en estos 2 versículos y por qué les digo que así como estaba hablando Dios para el pueblo de Israel, también está hablando para nosotros. Dice la palabra de Dios en Joel capítulo 2. Dice Joel capítulo 2 y dice el versículo 12: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón y con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Bendito Señor y Padre de la gloria, en esta mañana una vez más agradecido contigo, mi Señor, por ver tu respaldo en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque solamente hay aquí, Padre, un servidor tuyo para que tú puedas llevar tu palabra a tu pueblo, a tu iglesia, a mis hermanos o a cualquier persona que la pueda escuchar en esta mañana. Padre, que seas tú hablándoles a ellos, llevando tu palabra a ellos, que tu palabra, Señor,
se arraigue en su corazón. Padre, que ellos puedan hoy, que todos podamos hoy disponer todos nuestros sentidos a escuchar tu voz en esta mañana, Padre. Y que sea tu palabra cambiando nuestras vidas, Señor. Padre Santo, gracias por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra. Y gracias, Padre, por el privilegio de poder estar aquí en este lugar, congregados como iglesia. Gracias por este grupo de personas que hay aquí, porque tú has puesto precisamente en su corazón el deseo que hoy estén aquí. Padre, sabemos que no es una coincidencia, no es una incidencia, sino que es un propósito tuyo, Padre, para gloria tuya, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, como les hablaba, estábamos hablando acerca del corazón. Y en la Biblia mía, cuando yo busco, digamos, en la concordancia, la palabra corazón, dice que es igual a alma e igual a espíritu de vida. Y sabemos que siempre la palabra de Dios ha identificado el corazón como el alma del ser humano. Y en el alma es donde están, pues, el asiento de los pensamientos, de los deseos, de las emociones, del intelecto. En realidad es el asiento de la vida emocional e intelectual. Entonces, cuando Dios dice aquí, convertíos a mí con todo vuestro corazón, que es la primera frase, entonces vamos a ir poco a poco mirando cada palabra que hay aquí, en estos versículos que hemos visto, dados por Dios a través del profeta Joel. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Qué significa convertíos a mí con todo vuestro corazón? Porque lo leemos y pasamos así, pero cuando nos detenemos verdaderamente a saber qué significa convertíos a Dios con todo nuestro corazón, entonces nos damos cuenta que es algo profundo. Y habíamos dicho que si el corazón es el asiento de las emociones, es donde se experimenta el amor, el odio, la alegría, la tristeza. En el corazón están las emociones. Entonces, cuando Dios me está diciendo convertíos a mí con todo vuestro corazón, quiere decir que emocionalmente también debemos demostrar que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Quiero leer un versículo, mis hermanos, allá en Proverbios, el capítulo 15 de Proverbios. Dice el versículo 13 así: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Entonces, mire, cuando Dios dice convertíos a mí con todo vuestro corazón, también está hablando del corazón como ese lugar emocional. Y quiere decir que si yo he aceptado, he reconocido al Señor Jesucristo en mi vida como mi Señor y como mi Salvador, se debe notar en mi vida que tengo a Cristo, se debe notar la paz y el gozo que hay en mí por tener a Cristo en mi corazón. Emocionalmente se debe notar. Mire, vuelvo y le repito el versículo: el corazón alegre hermosea el rostro, dice. Entonces, de modo que emocionalmente también deben notar en mí que yo tengo a Cristo en mi corazón. Se me debe notar, porque si no se nota en mi vida que Cristo está en mí, pues yo tengo que decir, bueno, ¿y qué está pasando con mi vida? Si Cristo no se nota en mi vida, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Verdad? Pero también decimos que el corazón es la fuente de la voluntad. Entonces, es el lugar donde se toman decisiones. Es la fuente de la voluntad, es el lugar donde se toman decisiones. Y leíamos ahí mismo, leamos también ahí mismo, por favor, en Proverbios, el capítulo 4. Proverbios capítulo 4, y dice el versículo 23 así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces les voy a explicar este versículo. Mire, a veces nosotros tenemos en nuestro corazón un resentimiento
tenemos guardado ira, tenemos guardados cuántas cosas que podemos guardar en el corazón, raíz de amargura. Y entonces, como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, aparte su corazón de las cosas que uno puede guardar en el corazón, como son todas las cosas que les acabo de decir. Dice, aparte su corazón de guardar esas cosas en su corazón. ¿Saben por qué? Mire lo que dice en Mateo capítulo 15. Dice Mateo capítulo 15 y dice el versículo 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Y el 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Entonces me está diciendo el Señor que aparte de mi corazón de guardar cosas, resentimientos, iras, raíces de amargura, que no deba guardar eso en mi corazón, que aparte de eso en mi corazón. Y como es la fuente de la voluntad, estamos hablando de la voluntad, esa es la voluntad que debe haber en mi corazón. ¿Para qué? Para que cuando lo que salga de mi corazón no sean estas cosas que acabamos de leer, sino que sean palabras que edifiquen a las demás personas, no solamente a la iglesia, sino a cualquier persona. Que lo que salga de mi boca, que es lo que sale de mi corazón, que es lo que tengo guardado, si en mi corazón tengo guardado a Cristo Jesús, pues eso es lo que va a salir de mi boca. Cosas, digamos, que van a agradar a Dios. Eso es lo que debe pasar si tenemos nuestro corazón guardado de todas esas cosas que acabamos de leer. Pero dice también, en tercer lugar, que el corazón es el lugar de la conciencia. Es el lugar de la, por decirlo así, de la culpa. Es el corazón, el lugar de la conciencia y de la culpa. Y quiero que vamos, por favor, a 2 de Samuel. Dice 2 de Samuel, el capítulo 24. Y vamos a leer un pedacito de una historia conocida por ustedes. Dice el versículo 10 así: después que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón. Después que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y todos conocen la historia de David, todos conocen lo que hizo sin autorización de Dios, pero dice que le pesó en su corazón, le pesó en su corazón. Por eso decimos que también es el lugar de la culpa y es donde sentimos nosotros cómo estamos delante de Dios. Es donde sentimos nosotros si estamos andando verdaderamente conforme a como Dios quiere, conforme a su palabra. Es allí donde decimos, verdaderamente estoy dando un buen testimonio del Señor Jesucristo en mi vida. Es el lugar de la culpa. Pero también es el centro de la fe. El corazón es el centro de la fe y leíamos los versículos ahora. Y leíamos en Romanos que nos leyó nuestro hermano Emanuel ahoritica. Sabemos que es el lugar donde se cree, es el lugar donde se cree, es el corazón. Dice la palabra de Dios, ustedes conocen muy bien este versículo en Hebreos 11:9, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también en el libro de Marcos, el capítulo 11 de Marcos, dice Marcos capítulo 11, dice el versículo 23 así: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho
lo que dice, lo que diga, le será hecho. Es el lugar donde se cree. Es el lugar, el centro de la fe. Y quería recordar lo que nuestro hermano ahora nos hablaba acerca de Felipe y el etíope, cuando iban en el camino, que le dijo el etíope a Felipe, bueno, que qué impidía para que él se bautizara. Le dijo, si cree de todo corazón. Si cree de todo corazón, bien pueda. Entonces el lugar, el corazón también es el centro de la fe, es el lugar donde se cree. Seguimos con el corazón. Dice que el corazón es el objeto de la purificación. O sea, es el corazón que tenemos que limpiar cuando venimos a Cristo Jesús. Es el corazón. Mire, hemos dicho desde el principio que el corazón, el alma, el espíritu de vida es lo mismo. ¿Y qué es lo que nosotros limpiamos para agradar a Dios? Pues limpiamos el corazón. Cuando limpiamos el corazón estamos limpiando nuestras vidas. Una persona sin el alma, pues está inerte. En realidad lo que le da la vida a la persona, al cuerpo, es el alma. Y el alma es igual a corazón. Y el corazón es que debemos de limpiar. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51. Dice el Salmo 51. Dice el versículo 10 así. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea Dios en mí un corazón limpio. Es el lugar donde debemos limpiarnos si es que verdaderamente hemos creído en Cristo Jesús. Pero hay un versículo en Jeremías. Hay un versículo en Jeremías en el capítulo 4. Que dice así, el versículo 4 del capítulo 4 de Jeremías, hablando de que es el lugar donde debe ser limpio el ser humano. Dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Y yo quiero que ustedes vayamos o hagamos un recordatorio qué significa circuncidar el corazón o quitar el prepucio. Entonces nos vamos al Antiguo Testamento, de donde cuando Dios dio la orden a su pueblo de que debía ser circuncidado el niño a los 8 días. Y eso tiene varios significados. Tiene por ahí unos 4 significados. Pero uno de esos significados es la purificación. Significaba la purificación. O sea que cuando yo estoy hablando de este versículo y Dios me está diciendo a mí que convertíos a Dios con todo vuestro corazón, estamos diciendo que debe ser el lugar de purificación nuestro corazón, el lugar que tiene que estar de una manera transparente delante de Dios. Es nuestro corazón el que se debe purificar. Pero también decimos que el corazón es donde mora el Señor. Es el lugar donde mora el Señor. Es el lugar donde habita Dios. Bueno, estamos hablando de los creyentes. Y quiero que vayamos por favor a Efesios. Efesios capítulo 3. Y dice el versículo 17. Dice el 16, para que os dé conforme a las riquezas de sus glorias, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones,
a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Pero el versículo 17 está la clave, para que por la fe Cristo habite en nuestros corazones. Es la morada de Dios en el creyente. El corazón es la morada de Dios en el creyente. Mire, al Señor Jesucristo le preguntaban los principales del pueblo de Israel, le decían que para él, ¿cuál era el primer mandamiento? Y el Señor Jesucristo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En el corazón del ser humano está involucrado todo lo que tiene que ver con Dios. Es el corazón del ser humano. Mire, en esa historia que nos contaba ahora nuestro hermano Rodrigo, hablando de Felipe el eunuco, allá en Hechos capítulo 8, antes que pasase eso con Felipe y el eunuco, había pasado algo más. Entre el capítulo 7 y el capítulo 8 venía hablando acerca de la muerte de Esteban. Y dice que Saúl lo consintió con la muerte de Esteban. Y a causa de eso, Pablo empezó a asolar a las iglesias, y entonces dice que los discípulos se esparcieron. Solamente quedaron en Jerusalén los apóstoles, pero los demás discípulos se esparcieron a Judá y a Samaria. Y entre eso fue Felipe, que llegó a Samaria. Y dice que cuando llegó a Samaria, empezó a predicar el evangelio y todas las personas se convertían al Señor. Pero también había un mago. Recuerden que había un mago que se hacía pasar por un profeta y utilizaba sus artes de magia para convencerlos a ellos, y decía que era un poder de Dios. Y entonces lo seguía, mucha gente lo seguía a él. Pero cuando llegó el evangelio allá a Samaria, también le llegó a este mago. Y dice la palabra de Dios que él también se convirtió al Señor y también fue bautizado. Pero luego pasó algo. Yo quiero que vayamos allí a Hechos capítulo 8, que nos leía nuestro hermano hace rato. Dice, el versículo 18 dice, cuando vio Simón, no, dice que el versículo 16, que Pedro y Juan, al ver que las personas se estaban convirtiendo allá en Samaria, entonces llegaron a Samaria y empezaron a orar y a imponer el Espíritu Santo con las manos. Y dice que cuando este mago vio eso que estaba pasando, entonces le ofreció una platica a Pedro para que le diera ese mismo poder, para él poder supuestamente imponer el Espíritu Santo con las manos. Pero entonces mire lo que pasa, dice el versículo 17 del capítulo 8, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado los pensamientos de tu corazón. Los pensamientos de tu corazón. Y vemos aquí dos cosas que venimos hablando hace rato, de que es el asiento de las emociones, que es la fuente de la voluntad, que es el lugar de la conciencia, que es el centro de la fe, que es el objeto de purificación y que es la morada de Dios. Y aquí en esta parte podemos ver cómo cuando le dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea que Dios ve nuestro corazón y la rectitud nuestra como creyentes no depende de las cosas que podamos hacer humanamente. Y les traigo yo
a colación hace unos días que yo le contaba a un amigo mío que él decía que él no necesitaba a Dios para portarse bien y para hacer cosas que supuestamente son rectas delante del mundo. Pero es que Dios no ve eso. Dios ve que sea reto de corazón. Allí debe estar la rectitud, en el corazón. Y no quiero dejar pasar este tema del corazón sin también mencionar el primer discurso de Pedro. ¿Recuerdan? Cuando Pedro se paró y estaba hablando a los israelitas, varones israelitas, y dice que cuando les predicó el evangelio, se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. ¿Y sabe qué es compungirse? Es aceptar la culpa. Dice que se compungieron de corazón. Y en ese momento se convirtieron más de 3,000 personas. Se compungieron de corazón, dijeron: Señor, yo soy pecador, yo he pecado, yo te he fallado, no merezco la salvación, pero tú me has dado la salvación a través de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Yo sé que soy culpable y sé que soy pecador, porque la palabra de Dios dice que todos pecaron. Entonces, mire, se compungieron de corazón, sintieron la culpa. Y después de que sintieron la culpa, entonces dijeron: varones, hermanos, ¿qué hacemos ahora? Entonces dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Hemos visto, mis hermanos, esta mañana, cuando Dios habla a nosotros y dice: convertíos con todo vuestro corazón, todo el sentido que tiene esta palabra, convertíos a Dios con todo vuestro corazón. Y ya nombrábamos también otros versículos que habla acerca del corazón. Pero no solamente nos quedamos allí. Dice, volvamos al libro de Joel, para que vamos avanzando. Entonces dice el versículo 12, donde estábamos en Joel capítulo 2, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Ahora que hablábamos acerca de que cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, y hablábamos que se debe notar, ¿no? Se debe notar que Cristo está en nuestro corazón y que se debe notar por encima, y que nuestro rostro debe mostrar esa paz y ese gozo que hay en nuestras vidas. Yo me ponía a pensar, leyendo esto acerca del corazón, me ponía a pensar, mire, en la empresa donde yo trabajo hay aproximadamente 1,500 empleados, entre empleados directos e indirectos. Y hay una persona allí que todo el tiempo, pero cuando le digo todo el tiempo, no estoy exagerando, todo el tiempo está de buen genio, todo el tiempo está haciendo con agrado su trabajo, todo el tiempo. Y si yo les dijera cuál es el puesto que tiene esa persona allá, bueno, muchos dirían, bueno, pero deberían de estar contentos las personas que tienen, digamos, un nivel más alto, que son los directores de cada área, que ganan un sueldo, podríamos decir, súper alto, y debería uno decir, bueno, esos son los que están más contentos. Pero esta persona que siempre mantiene contenta es el mensajero de la empresa. Y es el mensajero, y no solamente es el mensajero de la empresa, sino que es el mensajero personal de todos. Todo el mundo le dice: vea, cuando venga me trae esto, o tráigame la comida donde mi mamá, o me saca una foto. Bueno, todo el mundo lo utiliza. Y Omar se llama el Omar, y Omar lo hace con todo el cariño del mundo, nunca le niega un favor a nadie, y siempre está contento. Está tan contento que una vez el jefe mío me preguntó, pues ustedes saben que yo ando con el gerente de la empresa, y me dice: bueno, este tipo, ¿por qué mantiene tan contento? ¿Qué es lo que le pasa a este tipo? Le dije: no, pues esa es la forma de ser de él, y aprecia su trabajo. Y no solamente eso, a Omar le falta un brazo. Y es el más contento de la empresa. Se le nota por encima que ama su trabajo y que ama la empresa. Y a Omar le falta un brazo. Le falta el brazo izquierdo. Vea, y es aterrador ver a Omar, porque Omar siempre mantiene feliz. Y estamos hablando acerca de que cuando nos convertimos al Señor con todo nuestro corazón, se debe notar la felicidad y el gozo en nuestras vidas. A Omar como para facilitarle todas las cosas, se le compró una bicicleta que pueda manejar él con una sola mano, y le colocaron una canasta delante y atrás para que él pueda hacer todas sus diligencias. Pero Omar llega, usted va a Tuluá y usted va a Omar pasando de lado a lado, y usted lo ve y se lo encuentra yo me lo he encontrado a él en Tuluá,
Y él andando y sudando y con una mano, y él se las ingenia para organizar todas sus cosas aquí en el pedacito de mano que tiene aquí, aquí aprieta las cosas, y él se las ingenia, pero mantiene feliz. Hombre, si Omar mantiene feliz, ¿cómo no voy a estar feliz yo con mi Señor en mi corazón? Eso es solamente notar a Omar, y uno dice, vea, Omar, una persona común y corriente, un incrédulo, y ahora cómo no se me va a notar a mí la felicidad y el gozo que hay en mi corazón por tener a Cristo Jesús. Pero bueno, dejemos el tema del corazón ahí. Dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Entonces vamos a ver también qué significa con ayuno, con lloro y lamento. Hace unos días yo les decía a ustedes que, bueno, con esto no quiero decir que cualquiera de las personas que están aquí o cualquier creyente que quiera hacer un ayuno de manera personal, por X o Y motivo, un ayuno, estoy hablando de abstención de comida, no estoy diciendo que no lo pueda hacer. Pero yo en estos días he venido hablando de un ayuno más profundo, el ayuno verdadero, ese ayuno que significa humillación delante de Dios, ese ayuno que significa yo dejar mi vida para que mi Señor sea el que guíe mi vida, de yo dejar de vivir para mí, para vivir para Cristo, de poder yo disponer mi tiempo y dedicarle mi tiempo al Señor. ¿Sí me entiende? De poder que mi Señor sea el que ocupe el lugar en mi vida y que yo me guíe conforme a lo que Él quiere, que yo ande o camine. Estoy hablando de ese ayuno, ¿sí me entiende? Entonces decíamos que el ayuno es un tiempo de espera para la guía de Dios. También podemos decir que es un tiempo de espera o esperando una respuesta de parte de Dios. Y vamos allí, por favor, a Hechos capítulo 13. Yo lo había leído en estos días, hablando acerca del apóstol Pablo cuando iba a hacer su primer viaje misionero. Y dice el capítulo 13 de Hechos, dice, voy a leer desde el versículo 1. Había entonces las iglesias que estaban en Antioquía, profetas, maestros, estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os he llamado. Y dice el versículo 3, entonces habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces habiendo ayunado y orado. Entonces hablábamos como de ese tiempo, ¿no? Como de ese tiempo donde uno se dedica al Señor. No sé, todos tenemos cosas en la vida, tenemos en nuestra vida secular, pero nosotros como hijos de Dios no podemos ir haciendo las cosas así porque sí, o tomando decisiones así porque sí. Lo más normal es que uno como creyente, todas las cosas, sea la más mínima que sea, o así le parezca a usted que es muy bueno lo que usted va a hacer y que no desagrada a Dios, pero hay que colocarlo en las manos de Dios. Ese es el tiempo que yo pongo en las manos de Dios y me pongo a orarle al Señor y colocar las manos de Dios. Vuelvo y le digo, hay cosas que para nosotros parecen buenas. Y dice, bueno, ¿qué hay de malo que yo, un ejemplo, solamente es un ejemplo, ¿qué hay de malo que yo quiera estudiar? No hay nada malo. Pero entonces yo pongo eso en las manos de Dios. Sí, para mí es bueno, pero yo no sé qué determinación tenga el Señor para mí. ¿Sí me entiende? Entonces, vemos al ayuno también como ese tiempo de dedicación al Señor. Pero también, mis hermanos, vemos el ayuno como un tiempo de devoción y dedicación al Señor. No solamente el tiempo para esperar respuesta, sino también un tiempo como para agradarle, para alabarle, para glorificarle, que podamos sacar un tiempo cada día. Mire, yo creo que todos los hermanos que estamos aquí, si nos levantamos, bueno, colocamos el día en las manos del Señor. Yo pienso pues que todos hacemos eso. Y pienso que por ahí en el día también nos hacemos una oracioncita al Señor.
Y en la noche, pues yo creo que es obligación, ¿no? De que antes de que nos acostamos, nosotros le oramos al Señor. Por la mañana, colocando el día y nuestra familia, nuestros seres queridos en las manos de Dios. De pronto en la mitad del día, una guía del Señor. Y en la noche para agradecerle por todas las cosas y todo lo que ha pasado en el día. Entonces, quería mirar un ejemplo de una persona en Lucas capítulo 2. Ustedes conocen bien esta historia. Dice Lucas capítulo 2, dice el versículo 36, dice, estamos hablando de la oración de Ana, ¿no? Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda y hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Mire, estamos hablando de ese tiempo de dedicación a mi Señor. Yo he hablado con mi hermano Rubén esto que les voy a decir. Yo le he orado al Señor para poder tener tiempo, que me pueda dar tiempo para yo poderle servir al Señor con más ganas, o poderle con más tiempo, ¿sí me entiende? Para tener más tiempo para el Señor, porque las ganas pues las tengo, gracias a Dios y al Espíritu Santo. Pero quisiera yo tener más tiempo para dedicarle al Señor. Bueno, pues mi trabajo a veces no me lo permite, pero ese es el deseo que hay en mi corazón, de poder dedicarle ese tiempo de entrega y devoción a mi Señor. Mire, nosotros sabemos que nosotros no dependemos de un empleo, no dependemos de un gran amigo, no dependemos de un familiar que está con buenos recursos. Nosotros dependemos del Señor. Dependemos del Señor. Ahora, si dependemos del Señor las 24 horas del día, ¿por qué yo no dedicarle un tiempo a mi Señor? ¿Por qué no ver ese anhelo de dedicarle yo tiempo a mi Señor? Pero también, mis hermanos, el ayuno tiene que ver con la justicia y la compasión. Justicia y compasión. Dice Isaías, capítulo 58 de Isaías. Dice el versículo 3 así. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Oiga, eso es lo que está diciendo Dios, que dice el pueblo, ¿no? ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, dice Dios, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces mire lo que dice el versículo 5. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Es una pregunta, ¿no? ¿Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo el yugo? Le está diciendo Dios que ese ayuno que estaban haciendo, que se privaban de comer algunas cosas supuestamente, pero en realidad su corazón no estaba conforme a lo que Dios quería. Lo hacían mecánicamente, pero ese no es el ayuno que Dios quiere. Dios quiere es un ayuno verdadero, el ayuno del corazón. Ese es el verdadero ayuno. ¿Qué se me quita a mí con dejar de comer hoy todo el día, pero tengo mi corazón cargado de odio, tengo mi corazón cargado de
de envidia, tengo mi corazón cargado de todo lo malo y estoy ayunando, supuestamente estoy ayunando. Y dice Dios, ¿qué es eso? Eso no es lo que yo quiero. Yo quiero es que verdaderamente esté en tu corazón. Entonces, y miraba yo, mis hermanos, hablando acerca de esto, del tiempo de dedicación, el tiempo que debemos disponer nosotros para Dios. Y a veces nosotros pensamos, cuando estamos en una iglesia, una congregación, decimos, bueno, pero es que en realidad la obligación es de los hermanos que están en el liderazgo, de los ancianos. Es la obligación de ellos. Nosotros cumplimos con ir el domingo allá y listo. Todos, muchos pensamos eso. Pero en verdad, Dios quiere que todos los creyentes, los verdaderos creyentes, dispongamos un tiempo y nuestro corazón para Él, que sea dedicado a Él. Entonces, mis hermanos, volvamos a Joel, porque seguimos mirando cada una de estas palabras y cada uno de estos versículos. Entonces dice que, por esto pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, con ayuno y lloro y lamento. Y estaba mirando yo en la Biblia, mirando algunos versículos, sobre todas las, donde se nombra el lloro y el lamento, y entonces podemos sacar qué significa lloro y lamento. Significa arrepentimiento genuino, dolor por la separación de Dios, significa lamento por las consecuencias del pecado, dolor no por las cosas materiales, sino por nuestro estado espiritual. Lo estoy leyendo así porque ya se nos va a acabar el tiempo, entonces estamos avanzando rápidamente. Miremos aquí un versículo en Mateo. Mateo capítulo 5. Y dice el versículo 4 así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y cuando estoy hablando del lloro, no estoy hablando de llorar porque se me murió el gatico. No, estamos hablando del dolor que hay en nuestra vida por el pecado. Estoy hablando del dolor que sentimos nosotros cuando sabemos que estamos mal delante de Dios. De ese dolor es que estoy hablando, y de ese llanto y dolores que estamos hablando, del dolor por el pecado. Y miremos rápidamente, mis hermanos, el Salmo 30. Y dice el versículo 5: porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Entonces, mire, cuando yo siento ese dolor y lloro por mi pecado, por mi condición de pecado, entonces dice que recibiré consolación. El llanto durará por la noche, pero todo el día vendrá la bendición de Dios, el perdón de Dios y la gracia de Dios en mi vida. ¿Sí ve? Sigamos avanzando, hermano. Dice la palabra de Dios, volvamos a Joel, que es nuestro libro, nuestros versículos que estamos leyendo. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y todos, yo creo que la mayoría conocemos en la antigüedad, cuando por alguna situación se veía mucho en los reyes, ¿no?, y en los ancianos de la iglesia, que por alguna cosa, digamos, que no estaban esperando, rasgaban sus vestiduras. Rasgaban sus vestiduras. Y la palabra dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Entonces, una de las cosas, cuando Dios dice: rasgad vuestro corazón y nuestros vestidos, y no nuestros vestidos, y rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, significa luto y dolor. Significa luto y dolor, pero estoy hablando de luto y dolor precisamente por el pecado. Usted se duele del pecado.
Usted se duele del pecado, entonces viene a Cristo Jesús y en Cristo Jesús encuentra consolación. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel. También, mis hermanos, ustedes conocen lo que pasó en este momento, que vamos a leer aquí en 2 de Samuel. Dice el capítulo 1 de 2 de Samuel, es donde aconteció pues, 2 de Samuel capítulo 1, ¿no? Dice el versículo, vamos a avanzar en el versículo 11, dice, entonces David, estábamos hablando de que habían matado a Saúl y a Jonatán, y le habían venido a dar la noticia a David, que el hombre que vino a contarle le dijo, no, pues que Saúl se iba a suicidar, estaba encima de su espada y no era capaz, y me pidió el favor de que lo matara, de que yo me le colocara encima, y efectivamente yo lo hice, y estoy aquí para avisarle que tanto Saúl como su hijo murieron. Entonces dice el versículo 11, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, rasgaron sus vestiduras. Entonces, como sabemos que rasgar vuestras vestiduras significa luto y dolor, entonces traigamos a nuestro tiempo, rasgar nuestro corazón en lugar de nuestras vestiduras, significa luto y dolor por el pecado. Luto y dolor por el pecado. Pero también rasgar vuestra vestidura significa arrepentimiento y humildad. Arrepentimiento y humildad. Y no busquemos el versículo para que nos rinda el tiempo. Nos recordamos allá en Josué, el capítulo 7, donde había sucedido el pecado de Acán, y dice que Josué y los ancianos rasgaron sus vestiduras porque fueron a la guerra. Entonces Josué no sabía que había pecado en el pueblo, que Acán había pecado. Entonces había un pueblito muy pequeño, pueblito de Ai. Entonces dijo, no, pues ese pueblo es pequeño, mandemos nomás 3,000 hombres. Y mandaron 3,000 hombres allá. Bueno, ese pueblito los sacó correteados, mataron 36 hombres, y cuando vinieron corriendo, Josué vio que habían perdido la guerra con un pueblito tan pequeño. Y bueno, ¿y qué pasó aquí? Dice que rasgaron sus vestiduras él y los ancianos a causa de eso. Entonces, por eso también rasgar nuestros corazones significa arrepentimiento y humildad. Arrepentimiento y humildad. O sea que si Dios hoy nos está diciendo, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, está diciendo que debe haber en nuestras vidas arrepentimiento y humildad. Y dice también que significa indignación. Y también, no vamos a buscar los versículos, pero cuando el Señor Jesucristo le dijo a los ancianos, a los líderes religiosos, que Él era el Hijo de Dios, entonces dice que se rasgaron las vestiduras. Bueno, debe haber indignación por el pecado en nuestras vidas, así mismo. Debe de haber indignación por el pecado. Y también significa separación. También significa separación. Cuando nos separamos de Dios, debe haber dolor en nuestro corazón. Cuando nos separamos de Dios, y tengo aquí el ejemplo de allá cuando uno de los hijos de Jacob fue a buscar a José, que estaba, y cuando no lo encontró, dice que rasgó sus vestiduras cuando no lo encontró. Entonces, ya vimos cómo es convertirnos al Señor con nuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Hemos visto cómo es que debemos de rasgar nuestros vestidos, nuestro corazón y no nuestros vestidos. Pero también dice aquí en Joel, volvemos a Joel, dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Misericordioso es. Mis hermanos, y tengo también aquí lo que significa misericordioso, lo que significa clemente. Tengo aquí el versículo para compararlo en el Nuevo Testamento con el Evangelio de Juan, para que podamos terminar
pero pues ya veo que se nos está pasando el tiempo. Entonces dejémoslo allí y continuamos cuando Dios nos dé la oportunidad en otra ocasión. Bendito Dios y Padre de la gloria, muchas gracias, Señor, te damos en esta tarde ya, Padre, por tu palabra, por tu misericordia, por tu favor. Padre, gracias porque hoy hemos podido ver cómo todo lo que concierne a la vida espiritual, Señor, está centrado en el corazón, Padre, y que es el lugar donde tú moras, es el lugar donde hemos creído, es el lugar que hemos limpiado o que hemos purificado. Padre, gracias porque hoy, cuando te tenemos a ti en nuestro corazón, verdaderamente nos damos cuenta que solamente tú, Padre, tienes cabida en nuestro corazón. Padre, gracias por tu Hijo amado, por mi Señor Jesucristo, porque todo fue posible por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, con la cual nos redimió. Padre, gracias pues en esta tarde. Te rogamos, Señor, que lleves a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis amigos, los visitantes, a sus lugares donde van, con bien y con seguridad. Llévales con tu protección y con tu cuidado. Derrama tus bendiciones sobre sus vidas, Señor, y seas tú, Padre, hablándole a sus corazones, Padre, y cambiando, Señor, esos corazones duros, esos corazones de piedra, por corazones sensibles a tu palabra, a tu amor, a tu misericordia. Padre, que ellos puedan entender y puedan comprender que verdaderamente necesitan de ti, que necesitan nacer de nuevo confesando su pecado y aceptando a tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, en sus vidas como su Señor y Salvador. Gracias pues, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.